Copa Libertadores, con su magia y pasión, es el deseo de cualquier equipo de América. Es por eso que la mano de René Higuita y Juan David Mazo reviviremos lo que fue la gloria continental obtenida por Atlético Nacional en 1989, la cual, más que para el equipo verdolaga, fue para todo un país. Memorias del 89, relatos de la gloria continental. René, esta fue una final muy atípica porque los hinchas recuerdan muy bien el partido en Bogotá, pero cuando uno habla con ellos, digamos, si uno les pregunta por el partido en Paraguay, en Defensores del Chaco, muchos no tienen como un recuerdo tan lúcido de ese partido. ¿Cómo fue desde tu punto de vista ese primer encuentro, esa final de ida? Retador así, porque nos vinimos con un 0-2 en contra. A ver, el recorrido ahí es donde termina, pero hicimos un recorrido que no era fácil, donde varios, incluida la final, la tuvimos que jugar fuera de nuestra cancha, del Atanasio Girardot. Después empezamos el partido de final en Asunción y yo creo que nos podíamos traer 3 o 4 goles más. O sea, la sacamos barata en esa oportunidad y partiendo al menos de que nos dejaron con vida, había que remontar, pero era un resultado que nosotros lo veíamos claro con el equipo que teníamos. Siempre en el primer tiempo uno y en el segundo tiempo hacemos el otro y después vemos a ver si podemos ganar el partido, pero después de tenerlo ahí, pues llevarlo es a la final como finalmente se hizo. Ya hay unas cuestiones tácticas donde todos estábamos como aprendiendo, creo que inclusive el mismo Francisco Maturana nos cuenta que tiene más o menos entre 3, 4 delanteros dentro del terreno de juego. Las oportunidades que tenía el Olimpia de llegar y después ya metió volantes y ahí fue donde cambió el partido, tuvimos más el balón y empezamos la remontada. Sí, y Olimpia, un equipo histórico del fútbol suramericano, del fútbol paraguayo, de hecho al año siguiente campeón continental. Conforme ustedes hacían esta preparación con el profe Francisco Maturana, aquí no solo en Medellín, en Colombia se vivía una preparación alterna. La excursión a Bogotá, las imágenes son elocuentes, buses llenos de personas, gente que dijo pido un permiso en el trabajo o dijo yo me voy y me echo la bendición y que tenga lo que pasar con mi jefe, porque claro, una oportunidad como esta, quizá difícil que se volviera a repetir, pensaba uno en ese entonces. Enfoquémonos en propiedad en ese día, René, ese 31 de mayo de 1989, desde la intimidad tuya en tu casa, con tu familia, bueno, más bien en la concentración con el equipo. ¿Cómo se vivió ese día de lo que sería ya posteriormente el primer título continental de Atlético Nacional? A ver, recuerdo que en esa época, yo creo que charter no viajamos, ¿sí? Viajamos normal en un vuelo comercial en horas de la mañana el mismo día. Llegamos a un hotel y yo veía personalmente como la tensión del equipo o la concentración. Y en esto a veces ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que lo queme. Ajá. Entonces yo veía como que faltaba como algo de relajar al equipo. Entonces nos toca
el desayuno a la llegada, nosotros con el maletín al lado de una piscina. Entonces le digo, Leo, ¿cuánto hay para tirarme ahí a la piscina? Entonces Leo me dice como 100 o 200 dólares. Ah, de una, y me dice, loco, loco. Y yo, no, loco, ya muy tarde, allá me les tiré al agua. Loco, entonces, es que claro, no, yo ya estaba allá. Claro, ya estaba, no. Bueno, recuerdo que Diego estaba un poco alterado. Bueno, por de pronto que la categoría, que la gente, que el respeto y bueno, pues nosotros también en medio era concentrado en otra cosa. Y para mí era como más importante el equipo, disculpándonos pues de si había gente en el hotel, los que se hospedaban, porque hoy en día dice, pero ¿cómo así? Sí, así nosotros nos hospedamos normalmente, nosotros no teníamos un salón a tarde, aparte nosotros comíamos con los demás huéspedes, exactamente. Ahora es que hay un poquito más de exclusividad, sí. Ahora el jugador es un poquito más aparte, los salones son mucho más aparte, más individuales. Bueno, esto ha ido creciendo cada día más, empezando por las mismas canchas que Nacional no las tenía, que era un peladero. Ya después ahora estamos en cancha sintética, pero ya nos metemos en otro tema. Más o menos eso lo que aconteció en la mañana, lo normal, desayuno, almuerzo, hasta ya llegar a la hora del compromiso. Bueno, y decías ahora que, claro, había unos nervios, eran conscientes del compromiso que se tenía con Nacional, pero también con el fútbol colombiano. Creo que fue una época en donde coincidieron dos grandes logros, este título, pero también la clasificación y el Mundial de Italia 90. Y cuando uno es consciente de esa dimensión, de lo que implica representar a este escudo, es normal uno sentir nervios, ansiedad. Hay unos que rezan, hay unos que llaman a la familia, hay unos que tienen como un ritual dentro del equipo. ¿Cómo hacían ellos de alguna manera para espantar un poquitico esa ansiedad? Y sobre todo que una ansiedad que va creciendo conforme nos vamos acercando a la hora del pitazo inicial. A ver, hay diferentes síntomas. Lo que tú dices de la ansiedad, del nervio, pues el futbolista tiene que tener esto y mucho más. Paciencia, tranquilidad, y como ser humano siente esos temores. Yo lo que pienso es de que es la misma adrenalina, que no hay nada diferente. Lo único diferente es qué hacemos con el miedo, es qué hacemos con la adrenalina. O la enfrentamos o damos un pasito al costado. Si damos el paso al costado, porque no tenemos la sangre para jugar al fútbol. Entonces lo tomamos como con adrenalina, o, hombre, tenemos un sustico bacano. ¿Y cómo quita uno ese sustico? Pisando ya el terreno de juego. O sea, es la única manera. Usted afuera siente de todo. Algunos les dan daño de estómago, algunos los mandan para el baño. Hay otros que se enojan, les da mal genio. Hay otros que de pronto empiezan a charlar, otros a escuchar música, otros a hacer su oración. Yo, en el caso mío, pues como que concentrado en el partido y con mis calzoncillitos azules que no me falten. Infaltables. Infaltables, yo creo que ahí estaba como toda la energía. O sea, yo aquí me pongo pues esto y aquí va el cero y aquí no me van a marcar y voy a salir a hacer figura, a aportarle a mi equipo. Entonces yo me llenaba de todas estas cosas y ya, o a veces saltaba y daba una vuelta en el terreno en la raya antes de entrar al terreno de juego.
y otras veces me empezaban a patear y empezaba también a hacer escorpiones, entonces como que me iba relajando y el relajo mío y quitaba los nervios o el susto. Cuando ya estaba era dentro del terreno de juego, pero afuera era donde yo sentía más, o sea, afuera como más temor, como más miedo, porque no podía hacer nada. Claro, es hasta que uno no sale a la cancha, cuando uno ya le pone la cara a esa ansiedad, que ya uno pisa el terreno y le pasa a todo tipo de deportistas cuando sale a la piscina, cuando sale al campo de béisbol, es que se enfrenta como a esa realidad. Justamente hubo como algo, un ritual, les dijo algo Pacho, antes de saltar justamente, poner el pie en el césped y que ya empezáramos a hablar de otras cosas, ya del lenguaje del fútbol, ya sentir esa adrenalina, como decías, que ya no es de susto, sino de deseo, de triunfo, de competencia. ¿Se dijo algo antes justamente ese primer paso hacia el césped del Campín? Bueno, ahora que tú dices del primer paso, también hay otras cábalas, el que entra con el pie derecho o el que entra con el pie izquierdo, el que entra con el pie derecho y se echa la bendición. No, nosotros no improvisamos el día nosotros tenemos un trabajo. Pero antes de ese trabajo que muchas veces la gente no se da cuenta, a mañana, tarde y noche, concentrados, dejando a nuestras familias de lado, para llegar a un terreno de juego. Nosotros empezamos una programación, creo que duró 4 o 5 años para llegar hasta donde llegamos. Entonces no era un invento de llegar y estar en una final. De hecho, yo creo que en esa época ganamos primero la Copa Libertadores y luego ganamos el torneo nacional. Nosotros fuimos siendo subcampeones de Colombia. El que era campeón, si no estoy mal, fue Millonarios. Y ya hay una estrategia que se trabaja durante la semana, por decir que se llega al partido. Pero ya es un trabajo de 4 años donde estábamos más o menos compenetrados y tanto fue esa compenetración que nos ganamos ese derecho a ser parte de la selección Colombia, colocándole algunos jugadores como el pibe Valderrama, Bernardo Redín, la Gambetta Estrada, Freddy Rincón, sí. Éramos más o menos 10 del Atlético Nacional, éramos base de esa selección y hoy nos sentimos pues muy orgullosos que prácticamente Nacional fue el laboratorio donde se abrió el fútbol colombiano al exterior. Sí, básicamente ese fue como un punto en el cual se partió el fútbol colombiano. Obviamente había un proceso muy importante con el profesor Marroquín, ¿cierto? Había unas elecciones que los precedieron, que tuvieron muy buenos resultados, pero fue aquí como que se empezó a dar un salto de calidad en el fútbol colombiano. Y mencionas algo muy importante y es que este tipo de resultados son fruto de procesos. No es algo de la casualidad, no es algo que de un año al otro lo vamos a lograr, sino que es un proceso, es algo importante que como hinchas, digamos, debemos comprender. Comienza el partido, típico partido contra un equipo de jerarquía como Olimpia, un equipo paraguayo, físico, fuerte, que sabía que la responsabilidad era Atlético Nacional. Pasan los minutos, 45 minutos y llega el autogol, que es como el que ya cambia el sentido del partido. ¿Cómo fue ese momento en el cual pasamos del 0-0 a por lo menos un 1-0, que ya habría una perspectiva de partido diferente? Es que el 2-0 es uno de los resultados más difíciles de sostener y más cuando se está disputando algo. Porque el que tiene ese 2-0 a favor cree que ya lo ha ganado todo y no lo ha ganado nada, y no ha ganado nada. Un gol. Entonces cuando ya llega el gol, entonces dice, se le viene una cantidad de cosas en la cabeza, cosas que no se programó, que de pronto había esa posibilidad, ¿sí?
y trabajar sobre un resultado de defensa. Y entonces cuando se empieza a defender, nunca se piensa en ese resultado de seguir como atacando y de aumentar como al 3 o al 4-0. Y o sea, se le viene, porque nosotros también hemos tenido y pasamos por esa parte de estar arriba en ese marcador y de un momento a otro 2-2 o perdiendo. Entonces, como que esa parte ya colocándola a nuestro favor, ¿sí? Y hacemos el primero y seguimos encima y buscamos el segundo. Y después nos vamos a los penales. Nosotros no pensamos como seguimos derecho, ¿sí? Y hacemos el tercero. No, o sea, ya hicimos acá, vamos porque el otro ya va bajando un poquito o va subiendo, sí, y ya va a arriesgar, y en medio de arriesgar de no perderlo, por ahí nos puede joder. Entonces vamos aquí a equiparar las cosas y con lo que tenemos. Que fue donde llegó el gol de Alberus Urriaga. Claro, pero ¿qué teníamos con ese segundo gol o con el resultado final? Que a mí me iba muy bien en los penales, ¿sí? Entonces nos vamos a los penales y el loco nos tapa 1 o 2, pero yo no pensé que iba a tapar 3, 4, que iba a estar en una noche inspirada. Oiga, René, es que a uno le garanticen en una definición 1 o 2 penales tapados, eso es 60% de la victoria. Entonces le apostaron a eso, empatamos, regulamos, nos cuidamos que en un descuido, en una situación imprevista de juego nos hacen el tercero y ahí sí otra vez cuesta arriba. Entonces se llega a ese momento de los penales, 2-0 a favor, pita el árbitro. ¿Cómo eligieron los pateadores? ¿Alguien levantó la mano? No, ¿o Pacho dijo, vea, 1, 2, 3, 4, 5? No, igual trabajo. En la semana nosotros trabajamos, aunque Pacho más bien muy cauteloso, ¿sí? En ese aspecto. Es decir, el que sabe patear un balón le sabe pegar un penal. Pero nosotros terminamos los entrenamientos con penales. Nosotros nos quedábamos pateando los penales. De hecho, con los muchachos siempre yo aposté de 3 tapó 1 y apostamos el desayuno. ¿Con quién hacía la apuesta, René? No, con todos. Con todos. Con todos hacía la apuesta, porque es que ya una cosa es patear sin ningún tipo de presión y otra cosa es colocando algo de presión. Entonces, como mínimo, era el desayuno, si no eran 100, 200 mil pesitos que íbamos apostando. Y la apuesta era esa de 3, yo tapo 1. Y eso nos servía para entrenar, ¿sí? Apostando algo. Metiéndole un poquitico de adrenalina, de tensión, de preocupación pues al rival. Perdón, René, en esas apuestas, ¿quién se tenía más confianza? ¿Quién era el que decía, ni por el berraco le pago ese desayuno o esa platica a René? ¿Quién era el que...? No, allá no existía, eso no existía. Muy simple, o sea, no era de pelear. El que no pague simplemente no vuelve y cobra. No, sino que hay algunos que dicen, vea, yo me tengo tanta confianza para los penales que René, ¿a qué no me tapas ni uno? Y hay gente que de hecho es así. Recuerdo hace poco una imagen de Cristiano Ronaldo diciéndole a un compañero en la Euro, no, venga, patee, téngase confianza. Pero hay gente que es, ay, fue madre, la responsabilidad. Y hay gente que dice, ¿sabe qué? Yo cobro el primero, claro, y cobro el último. Claro, pero a ver, ahí están los entrenamientos. Y hay unos que se ponen a patear y hay otros que se quedan sentados. Los que se quedan sentados como que, sí, ya uno no los tiene o el técnico los analiza y no los tienen. Y de poner o de colocar problema, es decir, de 3 te tapo 1, pero lo botan. Entonces dicen, no, es que usted dijo que tapado. No, es la misma cosa, eso me favorece a mí. Pero es una discusión, siga discutiendo y listo, no pasa nada. Pero no volvés al menos a mí no me pateas y listo. Entonces, cuando ya yo me colocaba serio, entonces ya sabía que listo, que la cosa va en serio, ¿sí? No era charla. Sí.
Y bueno, pues es que Leo cobraba muy bien, pero Leo no era de los primeros para patear. Yo creo que el primero era yo para patear, o el último. Que en teoría son los mejores para arrancar la serie o para cerrar. Claro, y yo acá, a mí me tocó terminar la serie, que si me lo tapan, quedamos eliminados, que fue el quinto penalti en la Copa, que la gente se recuerda poco. Yo sí me recuerdo porque, claro, el nervio, el compromiso, las ilusiones de todo un pueblo, o sea, le pasan a uno, claro, por la cabeza. Y después ya llega uno de los jugadores de Millonarios, que no voy a decir el nombre, pero él sabe quién, empieza a desmeritar lo que hizo el Atlético Nacional. Y entonces empieza a hablar de los árbitros. Y entonces se olvida que él también fue jugador, lo que hay que correr, lo que hay que concentrarse para patear un penalti, lo que hay que para meterse uno dentro del arco y tapar los penales, para patear los penales y que se lo boten. Este señor se olvida como de todo eso y no da ese valor. Yo sí le doy el valor y me da berraquera, sí, que desmeriten, bueno, y es extranjero. Entonces hay que pasar así, porque es que este es un triunfo de Colombia, esto no fue solamente del Atlético Nacional. ¿Sabes sobre todo por qué, René? Por lo que era la situación del país en ese momento. O sea, estamos pasando como sociedad por un momento muy retador, muy doloroso, hay que decirlo. Y yo en ese momento recuerdo dos grandes alegrías, dos grandes momentos donde como colombianos nos unimos. Uno, el título de Nacional, porque ese día fue Colombia campeón continental, de hecho así lo narró Edgar Perea, Colombia campeón del continente, y la clasificación y todo lo que fue el Mundial de Italia 90, entonces es algo que es grande para Nacional, pero también para el país, incluso en términos más allá de lo futbolísticos, entonces es algo que hay que reconocer. Esto movilizó muchas cosas, muchas historias bonitas. Y hay una que recuerdo mucho y es ya cuando termina el partido, la celebración, la copa en la Avenida Oriental, la que atraviesa de extremo a extremo a Medellín. Yo recuerdo que había gente hasta en los árboles. Recuerdo imágenes de buses que la gente le decía al conductor, ve, para, se montaba en el techo de los buses. ¿Cómo fue esa recepción y ya luego el momento en el estadio que se encontraron con su hinchada? A ver, es que hay muchos momentos que hoy, como con toda esa tranquilidad, porque son experiencias, porque no fue fácil pues la situación del país, el uno volver a ver a Nacional en el 16 desde la tribuna. Si uno vive como vive el aficionado, usted no mueve las piernas en un terreno de juego. Entonces, eso empieza así, ¿cierto? Uno es, o sea, nervios de acero, es otra cosa. Eso es el fútbol profesional, el uno aguantarse que las puteadas de los aficionados, y después el aficionado lo está abrazando y se está montando al bus. Que uno a estas alturas, qué bueno que quisieran que entendieran, que no volvieran a ese pasado, que siempre llevaran la paz al fútbol, que fueran con sus familias, que respetaran al jugador, que lo apoyaran hasta el final. Pero acá muchas veces hasta que queda campeón y después crítica por acá, crítica por allá, y el espaldarazo es el abrazo cuando se queda campeón, pero a veces hay esa frustración también del jugador y uno se tiene que ir como acomodando a esa situación y uno trata de entender, y el aficionado señala hacia allá, y ahí es donde yo digo, ojo, que a ti también te están señalando de otro lado. Entonces, como tratar de ir uno
creciendo en todos los campos como aficionado, como futbolista, pero más como un ser humano, como persona. Y vamos a vivir mejor la vida como hinchas o como usted aproveche este ratico que nos da Dios en este mundo. Después nosotros vamos al hotel y una copita de vino y una cantidad de gente. ¿Yo qué hice? Acompañé un ratico y me fui a dormir, pensando precisamente como devolviendo el cassette para llegar hasta allá. Se me venían las lágrimas entre la emoción y la decepción también de tanta gente que nos había puteado y que ya estaban allá abrazándonos, pero era más la gente que nos había apoyado, más la gente de todo un país y de todas las sociedades acá. Una de esas anécdotas, yo me siento con un soldado que estaba pagando servicio militar en el Magdalena Medio y el conflicto entre guerrillas y los militares, y me cuenta que ellos estaban en el monte y estaban ahí como haciendo, ¿qué se llama eso? Una avanzada, o iban combatiendo la guerrilla. Patrullando, ¿sí? Cuando el gol de Nacional, ¿sí? Entonces sale por acá el soldado, gol de Nacional, y por allá la guerrilla, gol de Nacional, y bueno, y ahí paró la cosa, o sea, se saludaron, no pasó nada y fue como un momento donde, pues imagínense, si no pasa eso se empiezan a dar bala, pero que era lo más normal, como es la historia. No, cuenta la historia de esa copa que no fue así, que se sentaron a escuchar el partido, ambos, entonces llevó como esa paz. Después en el recorrido que nosotros llegamos acá, había tanta gente y tanto desorden que, bueno, la gente se me fue a mí encima. Y yo me voy agachado y me monto en el primer carro hasta llegar a Castilla. Y los otros sí se montaron en el carro de bomberos, yo no. Yo después, ya estando en Castilla, yo con mi radiecito. O sea, vos no estuviste en ese momento. Yo no estuve, no, pero sí yo me iba viendo todo desde el aeropuerto, toda la autopista, hasta mi casa. Y era un carro de Postobón, ese Postobón siempre está ahí presente, ¿oyó? Entonces, yo llegué a la casa y lo que yo creo que la sede era ahí cerquita al estadio. Entonces me fui ahí a la sede y el estadio estaba lleno. Entonces yo escuchaba las noticias, y Guita, ¿dónde anda? Entonces, yo llegué y bueno, me fui ya para el estadio. Ahí sí ya me fui al estadio a compartir con toda la gente. Ya había tomado aire, ya estaba más tranquilo, más calmado, sin el nervio, sin de pronto con ese enojo, y entonces ya entré a disfrutar lo que estaba disfrutando Antioquia y Colombia. Y todo Colombia. ¿Qué se siente despertarse campeón del continente? O sea, uno como hincha, uno cuando gana la estrella, uno se despierta y dice, somos campeones, y eso es una motivación para muchas cosas, para el que trabaja en construcción, más contento, para el que va a la universidad, más contento, pero ¿qué se siente despertarse siendo campeón del continente y sobre todo siendo el héroe de una gesta de esa dimensión? Es que son situaciones que se van ganando con trabajo, que se van ganando con esfuerzo, persistiendo y tratando de mostrar también otras cosas diferentes a lo que es nuestro país. Entonces nosotros, al menos yo, la motivación mía era esa, que es que
En Colombia hay fútbol, sí, en Colombia no solamente es el narcotráfico, no, en Colombia también son esmeraldas, sí, que en Colombia no solamente es corrupción o droga, no, en Colombia también hay muy buenos artistas, en Colombia somos ricos tanto en petróleo, en metales preciosos, en la flora, en la fauna. O sea, nosotros somos como privilegiados, entonces como esas ganas de llevar al mundo que acá es un país hermoso. Hay muchísimas cosas para mostrar más allá de lo que tristemente suelen asociar con nosotros. René, muchísimas gracias por abrirnos la puerta al pasado, a esa intimidad, y reiterarnos el mensaje de que Nacional somos todos y que a esa gloria continental llegamos juntos, llegamos apoyándonos y llegándonos trabajando de manera solidaria en un proyecto de este tipo. No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, muchísimas gracias al Atlético Nacional por darme esta oportunidad de ya en mi tranquilidad de mi hogar, en mi tranquilidad de mi trabajo, poder llevar como ese mensaje que nos ha costado tanto, tantas equivocaciones, tantos errores, pero que han hecho a un ser humano, el cual lo quiere todo un pueblo, y yo no puedo negarle el saludo a ninguno. Entonces, con el respeto y con el cariño de siempre a toda la gente, cuando a veces me tratan de guerrillero, de narcotraficante, de paramilitar, entonces decirles que ese amor que a mí me tienen es porque como colombiano yo los acepto a todos, ¿sí? Y soy ese deportista, soy ese amigo del pueblo.